Capítulo 17. Llegó el día siguiente y seguían sin atacar el puesto. Aldrisa se habría animado de no ser por el hecho de que ahora sabía lo que se enfrentaba. La horda simplemente estaba implementando el siguiente paso del plan que su comandante en Vallefresno tuviese en mente. Ya sabía que quien estuviese al mando estaba arriba en el escalafón, sin duda escogido por el nuevo jefe de guerra, Garrosh Grito Infernal. Una hora después del amanecer, las puertas se abrieron de par en par y un grupo de centinelas montados, apoyado por arqueros y guerreros a pie, se abalanzaron para atacar a quien pudiese estar allí. Aldrisa lideraba la carga y su sable de la noche rugía ansioso ante el olor de los orcos. Pero, aunque encontraron rastros de los arqueros, no vieron a nadie de la horda. Era como si se hubiesen fundido con las sombras una vez que habían cumplido con su vil trabajo. Denea fue directa en sus palabras. Deberíamos haber atacado durante la noche. Sabía que debíamos haberlo hecho. Aldrisa ignoró el insulto a su decisión. La comandante se replanteó sus opciones. De todos los puestos avanzados, los dos más importantes eran el suyo, en gran parte por su proximidad al resto de las tierras de la Alianza, y Ala de Plata. Ala de Plata era único. Era un bastión de defensa en territorio hostil, y el puesto avanzado de la horda de Hachazo no estaba demasiado lejos en dirección noreste. Incluso cuando los orcos hacían incursiones por otras partes, Ala de Plata había resistido. Se mantenía mediante una delgada franja de terreno que lo conectaba al resto del territorio de la Alianza y mediante la valentía de sus defensores. No había habido contacto con Ala de Plata, pero eso no significaba que hubiese caído. El humo que habían visto desde su posición venía de mucho más al norte. Ala de Plata estaba ligeramente más al sur y al otro lado del río Falfaren. Aldrisa sospechaba que el humo llegaba de uno de los puestos menos importantes, probablemente de Canción del Bosque. Esperaba que los defensores se las hubiesen arreglado para resistir, sobre todo porque por el momento ella no podía hacer nada al respecto. El hecho de que no hubiese señal de la caída de Ala de Plata animaba a la comandante, aunque ella sabía que tenía que actuar deprisa. Si podían ponerse en comunicación con Ala de Plata, presentarían ante la horda un frente más sólido. No había necesidad de esperar noticias de Darnassus. Estaba claro que Aradri había perecido incluso aunque los vagones de suministro no hubieran encontrado su cuerpo. No habría ayuda hasta que se pudiesen restablecer las comunicaciones y eso llevaría un tiempo. Ya tenía a 3 jinetes de sables de la noche dirigiéndose hacia el oeste, pero sospechaba que, tuviera lo que tuviera en mente el comandante de la horda, lo usaría antes de que la capital pudiese enviar ayuda. Ala de Plata de Nea, necesito nuestras fuerzas divididas en 2 grupos, uno para defender aquí y otro para marchar hacia Ala de Plata. Enseguida. ¿Iremos para allí hoy? Eso depende de ti. Aldrisa no le importó si Denea se ofendía por sus palabras o por el tono utilizado. A la comandante no le quedaba paciencia y había que recordarle a su lugarteniente quien seguía al mando. Quizá para demostrar que Aldrisa la había subestimado, Denea tenía al contingente del puesto dividido en menos de una hora. Incluso así, pareció demasiado tiempo. La comandante no hacía más que esperar a que la horda atacase de nuevo repentinamente. No lo hicieron, pero no podía saber si aquello era buena señal. Se planteó la posibilidad de dejar a Denea al mando, pero prefirió escoger a una de las otras oficiales. Aldrisa necesitaría sus oficiales más eficientes en vanguardia y Denea sin duda era la mejor de todas, ambiciones aparte. La columna salió cuidadosamente, con exploradores por delante que volvían a informar a intervalos regulares. El único rastro de la horda eran pisadas y estaban en distintas direcciones, así que resultaba difícil seguir algún rastro por ellas. Aldrisa no le gustaba la imprevisibilidad de esta última estrategia de la horda. No era la clase de guerra a la que ella estaba acostumbrada. Quien estuviese coordinando los movimientos del enemigo la tenía constantemente confusa. Solo podía esperar que sus propias decisiones contrarrestaran lo que tenían planeado. Aunque el mundo ha cambiado mucho, al menos la guerra debería seguir siendo una cómoda constante, musitó sombríamente Aldrisa. Deseaba haber llegado ya a Ala de Plata. Saber que entonces podrían presentar una resistencia adecuada contra lo que los orcos les quisieran lanzar hacía mucho por calmar su mente.
Quería una guerra limpia y directa con todas las tradiciones que la acompañaban, no trucos que confundían como los que estaba usando la horda de repente. Quería una guerra como tenía que ser. Había guerra y a Varian no podía importarle menos. Su hijo lo había dejado. Anduin lo había dejado. Como se hubiesen burlado del ex gladiador sus oponentes en la arena al verlo llorar si alguno hubiese sobrevivido. El gran Logos llorando por su niño. Un mensajero le había llevado la noticia a Varian y a su pueblo al mismo tiempo que se había notificado a los demás miembros de la alianza. La suma sacerdotisa pensaba en enviar un contingente a Vallefresno y les había pedido a los demás cualquier ayuda que pudiesen aportar con tan poca antelación. Naturalmente que lo harían, pero eso no le importaba a Varian ni lo más mínimo. Anduin lo había dejado y sabía que había sido por su culpa. Ese era sencillamente el más reciente fracaso por su parte, la última prueba de que hubiese estado mejor sin recuperar la memoria y sin seguir luchando por su vida día tras día contra los otros desechos del mundo. Mejor aún, debería haber muerto cuando lo hizo su padre, así Tiffin nunca se hubiese casado con él y no habría sido condenada a ser otra víctima de su vida maldita. Anduin estaría también a salvo, porque nunca hubiera nacido. Insultándose, Varian se terminó el vino. Anhelaba un buen whisky de Ventormenta o algo no tan dulce como el vino élfico. Pero, el suficiente vino podría ahogar sus pensamientos un tiempo. Con esa importante misión en mente, Varian ordenó a sus frustrados guardias que le buscasen más vino o cerveza de los enanos. Él, a su vez, se sentaría en la habitación donde Anduin había dormido recientemente y se enterraría a sí mismo con reproches. Fiel a su palabra, el príncipe se había ido con el Draenei. La propia marcha de Varian había quedado temporalmente retrasada. No quería volver a Ventormenta sin su hijo, todavía no. Lo he perdido, Tiffin, te perdí a ti y ahora lo he perdido a él. Tocaron a la puerta. Con la mirada aún fija en la habitación de Anduin, el rey frunció el ceño. Sus sirvientes tenían orden de llevarle directamente cualquier alcohol que pudiesen encontrar. Eso significaba ignorar el protocolo acerca de entrar ante la presencia de su gobernante. Cuanto antes pudiese beber y caer en el olvido, mejor. Entra, maldito seas, rugió cuando no entró nadie. Y trae deprisa la bebida que hayas encontrado. La puerta se abrió al fin, pero la voz que oyó era una de las últimas que Varian quería oír. No he traído alcoholes, pero se me ocurrió que quizá haya un modo de animarte. El rey no se movió de la habitación de su hijo. Me perdonarás si no estoy de humor para compañías, ni siquiera la tuya. Malfurion caminó alrededor de Varian, bloqueándole la vista. Anduin no te querría así, especialmente por haber discutido con él. Ni tampoco tu esposa. El rey frunció el ceño. Por favor, archidruida, vete. Impertérrito, Malfurion dijo. Si no deseas hablar, quizá te gustaría encontrar un modo más directo de descargar tus frustraciones. A su pesar, Varian estaba interesado. Si tienes algo que evite que piense durante un tiempo, dímelo. Algo mucho mejor que tanto beber. Uno cacería. Se incorporó. Tú, un druida, ¿me llevarlas de cacería? Eso no va contra tus creencias. La caza es una parte esencial de la naturaleza. Mantiene el equilibrio. No reprochamos al oso, o al lobo, su parte en ella y, si los hombres, elfos de la noche y otros toman lo que necesitan y respetan de dónde viene esa riqueza, no hay contradicción alguna. Azeroth nos nutre y a cambio los de mi vocación lo ayudamos del pobre modo en que podemos. Pobre modo conozco el alcance de tus poderes, archidruida. Malfurion se encogió de hombros. He sido bendecido con dones, pero conllevan su responsabilidad. Varian asintió. El precio del auténtico liderazgo es comprender que todas las ventajas conllevan pesadas responsabilidades. Lo sé demasiado bien. Pero basta de hablar. Solo he venido a ofrecerte un respiro mediante una cacería. Si no te interesa, el rey se levantó. Oh, así que me interesa. Bien. Reuniremos a tus hombres. Esto le costó al archidruida un resoplido burlón. No soy uno de esos monarcas gordinflones que juegan a cazar haciendo que 100 batidores asusten a un pobre animal sacándolo de entre los matorrales para que él y sus patéticos cortesanos lo maten de mala manera a golpes o lo atraviesen con tantas flechas que parezca un alfiletero. Eso no es cazar.
Es una auténtica barbarie que no aceptarían ni los orcos. No, prefiero cazar solo, con mi arco y mi sigilo. Si eso es suficiente, llevo comida a casa. Si no, el animal ha demostrado ser mejor que yo. Un argumento razonable, el elfo de la noche señaló la puerta. Entonces seremos solos tú y yo. ¿Tú también vas a cazar? Si puedes llamar a los animales a que vayan hacia ti. ¿Qué clase de caza es esa? El archidruida simplemente sonrió. Si crees que abusaría de mi poder de ese modo, es que no me conoces. Ven, vamos a ver a quién se le da mejor. Deseoso de hacer lo que fuera con tal de olvidar la marcha de Anduin, Varian no lo dudó más. Tomó su arco y su carcaj de donde lo tenía y, siguiendo al elfo de la noche, salió de sus aposentos. Mientras se marchaban, dos de sus sirvientes volvieron. Ambos habían conseguido encontrarle vino o cerveza. Dejadlos dentro, decidió el rey, por si la oferta del elfo de la noche demostraba ser insuficiente para curar sus males. El archidruida y yo nos vamos. Solos. Los guardias vieron el arco pero, como de costumbre, no protestaron. Varian los olvidó mientras mantenía el ritmo del elfo. Ya empezaban a saltarle las dudas. Estando solo podría gustarle la cacería, pero teniendo al elfo de la noche a su lado en todo momento no podría perseguir a su presa tal como sería necesario. Eso solo serviría para incomodar a Varian. Estaba dispuesto a darse la vuelta y volver a su vino y su cerveza cuando al fin llegaron a una parte del bosque lejos de cualquier edificio élfico visible. Malfurion dejó que su invitado contemplase la zona en silencio. Parece un buen territorio de caza, admitió Varian. Miró al archidruida, que solo estaba armado con un bastón. ¿Piensas usar esa cosa? En respuesta, Malfurion lo posó contra un árbol. No, prefiero cazar como cazan los animales y como uno de ellos. Ahora, al fin, el humano entendió qué pretendía el elfo de la noche. Vas a transformarte en un felino. Es una cacería lo bastante justa. Varian se rió, sorprendiéndose a sí mismo. Seguirá sin bastar, si quieres decir que tendrás más suerte que yo. ¿Cazamos juntos? Se me ocurrió que nos encontrásemos aquí. Yo cazaré en esa dirección, y señaló ligeramente hacia el norte, y tú puedes ir en esa otra. Te prometo que allí tendrás muchas presas a las que seguir. Me parece bien. Entonces, mucha suerte. Que encuentres lo que buscas. Con esas palabras, el archidruida se transformó. Saltó hacia adelante, cayendo a cuatro patas. Sus manos se convirtieron en plantas almohadilladas con garras afiladas y su ropa desapareció y fue reemplazada por un elegante pelaje oscuro. Se le ensanchó el rostro, y la nariz y la boca se convirtieron en un hocico romo. Un poderoso sable de la noche se encontraba junto al rey. Vas a seguir necesitando mucha suerte para ganarme, lo desafió Varian, ahora completamente concentrado en la caza. El felino rugió en lo que solo se podía definir como un tono burlón y se lanzó entre los árboles. ¡Ja! Varian no permitió que su oponente le sacase mucha ventaja. El rey se lanzó hacia su zona del bosque y mientras se movía sus sentidos recuperaban la alerta. Ya tenía el arco listo con una flecha. La otra arma que llevaba era el cuchillo en su cintura. Solo lo necesitaría si le ocurría algo a su arco o si la presa sobrevivía a su disparo y tenía que acabar rápidamente con su dolor. Sus oídos recogieron movimiento. Varian olió venado. Le resultaba imposible describirles a otros cómo se sentía durante una cacería, excepto que el rey se transformaba en algo más libre. Libre. El venado estaba cerca. Varian apretó la mano que sujetaba la cuerda. Rara vez necesitaba más de un disparo para derribar a su presa. Se sentía obligado a esforzarse por honrar a su presa, tal como le había contado al elfo de la noche. Gran parte de la furia que sentía Varian hacia Malfurion desapareció. El archidruida había encontrado el único método que proporcionaría cierto alivio al rey. Se lo agradecería a Malfurion más adelante. El venado de repente apareció ante su vista. Corría hacia él, que no era la dirección que Varian había previsto. El animal, un joven ciervo, cargó hacia él, obligando al rey a apartarse de su camino de un salto. Y al hacerlo se vio frente a frente con otro cazador. Un Wargen. El peludo cazador parecía más asombrado que Varian. Ambos se miraron el uno al otro mientras el ciervo oía. Tú, dijo el Wargen con voz ronca.
Eres, Varian Urin. Bufó una voz odiada. Apareció un segundo Wargen. Su pelaje era blanco como la nieve excepto por la cabeza y la melena, que conservaban algo de negro carbón. Los relampagueantes ojos azules del recién llegado estaban llenos de tal amargura que Varian, instintivamente, apuntó su arco hacia él. Tras el segundo Wargen llegaron casi una docena más, todos moviéndose en clara sumisión a este. Tienes muy poca vergüenza viniendo aquí. Y, mientras hablaba, el segundo Wargen se transformó. Se encogió ligeramente y su pelaje pareció simplemente desaparecer. Kringris señaló el arco. Dispara. Ya me has atravesado el corazón. Mi pueblo sufrirá por tu decisión. Varian bajó el arco. No malgastaré una flecha contigo. Ya es bastante malo que me hayas arruinado la casa. ¿Esperabas convencerme de que cambiase de idea viniendo aquí? No dices más que necedades. Siempre cazamos aquí. No estás lejos de nuestro campamento y lo sabes. Yo no. El exgladiador se dio cuenta de que lo habían engañado y supo quién había sido. Miró a su alrededor, ya no tan furioso con los gilneanos como lo estaba con otro. ¿Dónde estás, archidruida? ¿Esto te parece divertido? ¿Archidruida? Gen parecía confuso. No encuentro nada gracioso en lo que ha pasado en los últimos días, replicó Malfurion tempestida desde detrás de Varian. En cuanto a que Gen y los otros Wargen estuviesen cazando por aquí, lo olvidé completamente. El archidruida era la imagen de la inocencia. A pesar de todas las pruebas en contra, Varian se dio cuenta de que no era capaz de acusar directamente al elfo de la noche. Mirando a Gen vio que el otro rey se sentía igual. Esta zona está demasiado poblada para cazar, archidruida, dijo por fin el señor de Ventormenta. Y, además, ya se me han quitado las ganas. Bien, añadió Gen desdeñosamente, probablemente acabarías tropezando con nosotros una y otra vez mientras vas armando ruido por el bosque asustando a todas las presas. ¿No llegará el día que no pueda superaros en la caza a ti o a cualquiera de tus perros, Kringris? Replicó Varian, acercándose a Gen. Ja. El otro rey también se acercó. Uno de nuestros chiquillos podría cazar un ciervo antes que tú. En cuanto a mí, yo podría llevarme una docena por delante antes de que tú consiguieras rozar a uno con una de tus flechitas. Siempre bocazas, pero nunca capaz de cumplir con tus promesas. Si puedo intervenir, dijo Malfurion interponiéndose entre ambos monarcas, esas palabras no tienen mucho sentido si no tenéis la intención de demostrar lo que decís. Ese ha sido siempre el problema con Kringris, hablas como el santurrón que... Un trueno resonó por las cercanías. Los otros Wargen agacharon las orejas asustados. Aparentemente ignorando su propia demostración de poder, el archidruida continuó. Como he dicho, no tiene mucho sentido que estéis cacareando los dos sin poder justificar esas palabras. Quizás sea el momento de demostrar, si es que hay algo detrás. ¿De qué estás hablando? Estalló Varian. Gen asintió en dirección a su rival, indicando que esa misma pregunta se le había ocurrido a él. Podéis ir cada uno por vuestro lado y continuar con esta discusión eterna, o podríais poner fin a vuestro desacuerdo viendo quién es más hábil. ¿Se te ha ocurrido reunimos, gruñó Gen, y hacer que nos veamos bajo una luz diferente? Ja. Ya lo conozco lo suficiente demasiado bien, tras sus palabras condenatorias por ser ciertas, replicó Varian. Pero estoy de acuerdo con Gen sobre tus intenciones, archidruida, y también que no funcionarán. Entonces, no tenéis nada que temer. No tiene nada que ver con el miedo, bufó el rey gilneano. Maldición. Aunque me dignase a cazar con este cerca, empezaría a tropezar con todo, sin avisar. Gen volvió a transformarse. Ahora discúlpame, Malfurion, pero hemos perdido demasiado tiempo. Nosotros no cazamos por deporte. Nosotros cazamos. Gen se lanzó hacia el bosque. Los otros Wargen lo siguieron sin un solo sonido. Necios gilneanos, murmuró Varian, más para sí que para el archidruida. Mis disculpas por cualquier ofensa que te haya causado, dijo con respeto Malfurion. Varian no le prestó atención. Dale pelaje, garras o hasta alas, si quieres, pero Kringris no es un cazador.
Sigue siendo un fanfarrón incluso después de la ruina que ha hecho caer sobre él mismo y su reino. El archidruida hizo un gesto en la dirección contraria a la que habían ido los Suargen. Si todavía quieres cazar, encontrarás buenas presas hacia allí, Varian. El rey continuó mirando hacia donde había ido su rival. Varian. Sin decir una palabra, el rey se lanzó tras los pasos de los Suargen.